Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin querer abrirlos jamás. Estimado Magíster José Agustín Sierra Matos y público en general, reciban ustedes nuestro más cordial saludo de este maravilloso día. Con ustedes, yo, Aldrin Flores Teifer. Ustedes, Eric Ryan Fernández César. Y yo, Omar Raimundo Ángel Nayeli. Nosotros somos estudiantes de la prestigiosa Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad Ciencias de la Ingeniería y la Escuela Profesional Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Nosotros nos hacemos presentes aquí para tratar acerca de dos temas sumamente importantes dentro de la filosofía, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo. Etimológicamente, el racionalismo viene del latín ratio, que significa razón. Es la concepción que ve en el espíritu, la mente y el entendimiento, el fundamento de toda relación del hombre con el mundo, considerada esta relación como forma superior del pensar humano. Bueno, el racionalismo es la concepción que ve en el espíritu. O sea, el racionalismo y el espíritu vienen juntos porque el primer día que naces ya está en ti la razón. Por eso la razón y el espíritu están juntos. Bueno, tenemos algunas características de la razón para poder entender más el racionalismo. Características. Primero, plena confianza en la razón humana. La razón humana, razón única facultad susceptible de alcanzar la verdad. Alcanzar la verdad a través de la razón se puede llegar a las verdades absolutas, obvio. No conoce límites tampoco, puede llegar a cualquier sitio de ley. Puede prevalecer, nunca puede prevalecer la fe a la razón, nunca. También otras características tenemos, la razón es universal, necesaria. La razón tiene que ser ahí, tiene que estar en todo momento ahí, necesariamente, para poder entender el mundo. También tenemos otras características. Segundo, explicación de la ciencia con términos lógicos. Tercero, existencia de las ideas innatas. Ideas tuyas que te haces cada instante. Bueno, para Dios está base de todos los saberes. Dios es todo. O sea, digamos que Dios sabe todo. De las ideas simples, claras y distinguibles. Bueno, cuarta característica, concepción del mundo como una máquina, el mecanicismo. Quinto, la metafísica basada en la idea de substancia. La res infinita, que es Dios, la res cogitans, pensamiento, y la res extensa, sustancias corpóreas. 6. Importancia a la matemática y geometría. ¿Ya ven? La razón se basa en la matemática y geometría. También aspira a la ciencia y la filosofía universal y la racional. Algunas circunstancias y factores que llevaron al racionalismo. En algunas circunstancias tenemos crisis de la autoridad. Bueno, la figura del Papa, que había gozado de gran prestigio durante la Edad Media, pierde progresivamente el poder y su prestigio. Una de las causas, una crisis de la autoridad del Papa, porque el Papa está como cerca de Dios, casi nosotros lo pensamos, porque como decía antes la anterior diapositiva, Dios es el sábelo todo, como decían, pero acá hay una crisis, el Papa y su prestigio. La siguiente crisis es de la universidad. El desarrollo de la ciencia y de la filosofía se realiza al margen de las universidades. Otra crisis, la guerra de los 30 años. Provocó pesimismo en toda la sociedad europea. Cosas que pasaron para que el racionalismo se dé. También otros factores son el urbanismo. Las ciudades tienen un gran crecimiento. Las nuevas edificaciones se ajustan a una nueva
ciencia, que es la geometría descriptiva, aparecen las matemáticas. Bueno, la política. Es la época de las monarquías absolutas que se justifican por la uniformidad del campo social. También se justifican por la eficacia, la razón de Estado establece cálculos eficaces para lograr sus fines sin importar los medios. Típico de un político, ¿no? Para lograr sus fines propios. Y bueno, la naturaleza se considera como un conjunto uniforme y sin jerarquías. Todo se reduce a materia y a leyes fijas. Bueno, la materia no se destruye, solo se transforma. Bueno, tenemos los principales representantes del racionalismo. Bueno, como primero tenemos a Descartes. Descartes es el padre del racionalismo, quien da origen al racionalismo, partidario de las ideas innatas. Él es el primerito, el que dice, las ideas son innatas. Manifiesta que jamás un cuerpo puede actuar sobre un espíritu para producir una idea. Bueno, o sea, el cuerpo no puede actuar sobre un espíritu, pero el espíritu sí puede actuar sobre el cuerpo. Qué loco. Pensamientos. El problema cartesiano, el hombre, Dios. Su principal método para el racionalismo de Descartes era el problema cartesiano. Adepto al método de la duda para construir la certeza ante la duda y poder encontrar la verdad. O sea, cuando más dudas tienes, tratas de investigar más y llegas a la verdad con unos simples pasos que es la evidencia, análisis, sintetizas y enumeras para llegar a una verdad absoluta. El hombre. Se puede dudar de que todo menos de la existencia. O sea, pienso y luego existo, ¿no? Obvio. Primero piensas lo que vas a decir o lo que vas a hacer algo y existes. No puedes decir por decir cualquier cosa. Criterio de verdad. Es el único criterio de verdad. Intuir, indutabilidad, infalibilidad, innatismo. Obvio. Después, Dios. Es la primera idea que no es causada por nadie ni necesita de otra idea para ser explicada. El mundo es simple extensión de la razón. Bueno, tenemos otro, Blaise Pascal. Sus pensamientos se pueden agrupar alrededor de dos nociones opuestas: el dogmatismo y escepticismo, el corazón y la razón. Sus pensamientos eran que la metafísica del hombre, la metafísica del ser, que son muy distintos. El hombre es una realidad finita, perdida en el universo y suspendido entre dos infinitos, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, entre todo y la nada. El ser argumenta que en este plano nos encontramos en tres órdenes: material, espiritual y sobrenatural, lo divino. También tenemos a Leibniz. Para Leibniz, las sustancias infinitas que forman la estructura metafísica de los seres son llamadas mónadas. Para Nicolás Malebranche, su pensamiento está fundamentado en ocasionalismo, el cual argumenta que Dios es la única causa eficiente. Su existencia se prueba con tan solo pensar en él. Luego de eso, sigue Kant. El objetivo de la ciencia es dar a conocer algo nuevo. Baruch Spinoza. Su pensamiento se basa en la metafísica y ética. Cree encontrar la justificación de la metafísica en la idea clara de las nociones que expresa adecuadamente las naturalezas simples como causa, sustancia, atributo y Dios. Algunas variantes del racionalismo. Tenemos al ético, el ontológico, metafísico, religioso, también llamado como tipos de racionalismo. El racionalismo ético se denomina así al intelectualismo moral socrático. El racionalismo en ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad racional. El ontológico es el pensamiento hegeliano,
para quien el proceso de lo real coincide con la autorrealización de la razón o espíritu. El metafísico, el racionalismo platónico, que considera la realidad ordenada según el modelo ideal y final del bien. El religioso es el de las deístas que identifican la verdad revelada con los datos últimos de la razón y creen en un Dios racional, pero no proveniente. La conclusión. La base del racionalismo es la independencia del alma, los pensamientos sobre el cuerpo. Pienso, luego existo. Frase de Descartes. Es uno de los principios de esta posibilidad de pensamiento y quizá el más representativo y aplicable a muchas circunstancias en la actualidad. Pues es verdad que nuestros pensamientos determinan quiénes somos. Es muy posible que aparte de toda teoría fundamental o pensamiento sobre el racionalismo, no solo de Descartes, su principal exponente, sino también de Pascal o cualquier otro digno representante del racionalismo. En la actualidad, sea la libertad de pensamiento, pensar más allá de lo permitido para poder innovar, desarrollar y comprender el funcionamiento del mundo. Bueno, eso es el racionalismo. Con la exposición, yo solo voy a hablar del empirismo. Primero, el empirismo, ¿cómo surge? Al no encontrar el racionalismo soluciones a los problemas que se dieron en la época del Renacimiento, surge una nueva corriente filosófica, la cual se le denomina empirismo. ¿Qué significa empirismo? Etimológicamente, empirismo proviene del griego empiria, que significa experiencia. Sostiene que la única fuente de conocimiento humana son los sentidos, por los que cual tú naces, como decir, en una hoja en blanco, y se te va formando, se te va escribiendo a partir de experiencias. Bueno, las experiencias. Es el único medio de aprendizaje, nos dice el empirismo. Con la exposición, yo solo voy a hablar del empirismo. Primero, el empirismo, ¿cómo surge? Al no encontrar el racionalismo soluciones a los problemas que se dieron en la época del Renacimiento, surge una nueva corriente filosófica, la cual se le denomina empirismo. ¿Qué significa empirismo? Etimológicamente, empirismo proviene del griego empiria, que significa experiencia. Sostiene que la única fuente de conocimiento humana son los sentidos, por los que cual tú naces, como decir, en una hoja en blanco, y se te va formando, se te va escribiendo a partir de experiencias. Bueno, las experiencias. Es el único medio de aprendizaje, nos dice el empirismo. Con la exposición, yo solo voy a hablar del empirismo. Primero, el empirismo, ¿cómo surge? Al no encontrar el racionalismo soluciones a los problemas que se dieron en la época del Renacimiento, surge una nueva corriente filosófica, la cual se le denomina empirismo. ¿Qué significa empirismo? Etimológicamente, empirismo proviene del griego empiria, que significa experiencia. Sostiene que la única fuente de conocimiento humana son los sentidos, por los que cual tú naces, como decir, en una hoja en blanco, y se te va formando, se te va escribiendo a partir de experiencias. Bueno, las experiencias. Es el único medio de aprendizaje, nos dice el empirismo. El empirismo sostiene que la única fuente del conocimiento humano son los sentidos. Según el empirismo es una especie de hoja en blanco, tabulada a rasa, en la cual es la experiencia la que se escribe. ¿Qué quiere decir? Que tú naces en con una hoja en blanco en tu memoria y que vas adquiriendo conocimiento según tu experiencia. ¿Ya? Todos los conceptos, aún los más generales y abstractos, son, por tanto, fruto a experiencias sensibles. ¿Qué quiere decir? Que son experiencias que tú adquieres al día con tus sentidos. El empirismo considera que la única fuente valiosa de conocimiento es la experiencia y niega rotundamente la proposición de ideas espontáneas. También afirma que el conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. Teniendo en cuenta esta característica, los empiristas toman las ciencias naturales como el tipo ideal de ciencias, ya que se basa en hechos observables. Las características. El principal problema filosófico es el conocimiento. Segundo, la experiencia es el origen de todos nuestros conocimientos. Tercero,
Nada es el... Características. Primero, el principal problema filosófico es el conocimiento. Segundo, la experiencia es el origen de todos nuestros conocimientos. Tercero, nada hay en el entendimiento que no haya pasado previamente por los sentidos. Cuarto, se entiende por la experiencia el conocimiento obtenido a través de los sentidos. 5. Niega la existencia de los conocimientos innatos e ideas innatas. ¿Qué quiere decir esto? Niega que las ideas nazcan de uno, sino que se van adquiriendo con experiencia. Sexto, niega la existencia de las verdades absolutas, única verdad. Adopta el método experimental y el inductivo más que nada. Nuestro conocimiento es un conocimiento de ideas, por tanto, no consideramos directamente las cosas. Siguiente característica. Toma un modelo de saber la física que se sustituye a la experiencia. Siguiente. Critica la metafísica por considerarla una elaboración mental y especulativa, sin fundamento en la observación y en la experiencia. Siguiente. Está muy interesado en los problemas humanos como la ética, la política, la religión y la pedagogía. Por siguiente tenemos las formas. Primera forma, empirismo psicológico. ¿Qué es el empirismo psicológico? Considera que el conocimiento tiene su origen en la experiencia. Algo simple. Ya. Siguiente, empirismo genociológico. Se basa en que la experiencia es la validez del conocimiento. Siguiente, empirismo metafísico. Se fundamenta en que la única realidad es la experiencia sensible. Después hablaremos de John Locke, filósofo inglés. Nace cerca de Bristol en 1632 y muere en 1704. Estudió en Oxford filosofía de Descartes. Interviene en la política de su país. Su pensamiento. La idea es todo aquello que el pensamiento percibe o que se muestra o que en nuestra época llamamos vivencia. Tanto la percepción como las ideas son agrupadas en dos clases cada una. Las percepciones pueden ser externas e internas. Las ideas son simples y complejas. Después hablaremos de George Berkeley, nacido en las cercanías de Kilkenny, Irlanda, en 1684. Cursó sus primeros estudios en su tierra natal. Más tarde vino a América con el propósito de fundar un colegio misionero en las Islas Bermudas. Su pensamiento. No conoce las ideas generales ni mucho menos en la materia. Segundo, solo existe el yo espiritual, del que tenemos una certeza intuitiva. 3. Los objetos del conocimiento humano son ideas impresas directamente de los sentidos, percibimos mediante atención a las pasiones y a las operaciones de la mente, ideas formadas con la ayuda de la imagen y de la memoria. Nació en Edimburgo, Escocia, en 1711, hijo de un terrateniente. En su juventud se decidió al comercio, pero luego decidió a las letras y a la filosofía. Su pensamiento. Todos los conocimientos de la mente son percepciones. Estas percepciones se dividen en dos grandes clases: las percepciones y las ideas. Las percepciones. Se percibe en el presente con gran fuerza y vivencia. Ideas. La idea es algo del pasado, menos fuerza y vivencia. Es dependiente de la impresión. Pueden ser simples y complejas las percepciones y las ideas.